¿Cómo está la ropa? Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo andan? Ay, estoy mirando los papeles que tengo acá, que no sé qué hice, que estuve viendo hoy. Acá. No, acá lo tenía dado vuelta. ¿Quiénes eran los que...? No sé si vieron todos ¿cómo es que se llama? El WhatsApp que les mandé hoy, pero bueno, no eran demasiadas novedades. Vamos a ver, me dijo... va a poder abrir una mesa virtual, así que calculo que seremos 3, como la otra vez. Vamos a empezar las 2 comisiones a las 3 de la tarde, pero bueno, son poquitos, son 17 en total, y algunos ya me había escrito que no podía venir. De ustedes, de la comisión 4, bueno, se los escribí, pero por las dudas, si alguno no lo vio, los que están en condiciones, porque aprobaron primer parcial o recuperatorio, son Arias Camila, Beltrán Ana, Casalí Saldías María Martina, Jiménez Aquino Lucila, Los Cícero Ivana, Monroy Alex, Piccioni Alfonso y Rinaldi Lucía. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema de cómo va a ser, lo vamos a hacer oral, como la otra vez, pero les adelanté alguna inquietud, no sé si ustedes de esta comisión o de la otra me habían planteado, para ver si se podía evitar el bolillero, y bueno, y en esta segunda parte realmente, y siendo poquitos, sí, tienen la posibilidad también de elegir un tema de la que quieran. Las unidades entran en el segundo parcial de la 17 a la 30. Así que cualquier temita de cualquiera de esas unidades, si quieren, no es obligatorio, no hay problema si directamente dicen, no, quiero empezar con el examen, y bueno, y en ese caso iremos yendo por las unidades para ver... más o menos como saben. Seguramente les va, calculo yo, la organización para preguntar será alguno de los elementos del acto jurídico, algo sobre objetos, cosas. Bueno, ahora vamos a ver en el repaso algún vicio, algo de nulidades, sí o sí, nulidades y efectos en relación a las partes, a terceros. Ahora lo vamos a ver en el repaso, pero más o menos va a ser así. Alguna pregunta sobre instrumentos, seguramente sea así. ¿Tienen alguna duda sobre esto o empezamos con el programa, las unidades? Yo sí, profe, te quería preguntar algo. Sí. En error, en el objeto, en la unidad de error, Sí. no lo termino de comprender. Sí, cuando vos ponele que lo preguntes, si podemos solamente dar un ejemplo o hay que explicar. No, sí, ahora lo vamos a ver cuando lo veamos, pero ¿qué es lo que no entendés en el error, en el objeto? No, porque lo había explicado el profesor Sansisi, Sí. y no lo anoté. Él dio, en realidad lo explicó con un ejemplo, digamos, no dio una explicación así, puso un ejemplo, y ahora no lo vamos a ver con el código, porque como por error en el objeto entran varios supuestos, o sea, no un solo ejemplo. Por supuesto que pueden dar un ejemplo para decir, esto sería error sobre el objeto, pero cuando hablamos del objeto, del acto jurídico, siempre estamos hablando de la cosa, la conducta o el servicio, cosa, bien o servicio que constituye el objeto de ese acto jurídico. Distinto es el error sobre la naturaleza, y ahora lo vamos a ver. En el 387 enumera el error sobre el sujeto, error sobre la naturaleza, sobre la causa, que ha sido motivante, o sea, la causa-motivo, que hay que relacionarlo con el artículo de causa, pero el error sobre el objeto siempre tiene que ver sobre la cosa que ha constituido, cosa, bien o servicio, que ha constituido la materia por la cual esas partes contrataron, o la persona en un acto unilateral decidió siempre, si es contrato va a ser bilateral, las partes contrataron entonces, o las cualidades de ese objeto, esos clásicos ejemplos de los libros, quiero comprar un candelabro de oro y compro uno de bronce porque era dorado, y el error, ahora lo vamos a repasar, pero lo que siempre tienen que tener en cuenta con el error es que es la propia persona, la propia víctima la que se equivoca. Nadie lo induce a error, nadie lo hace equivocar, nadie lo engaña. Pero bueno, sobre las cantidades también está relacionado con el error sobre el objeto, si la cantidad es esencial para el acto jurídico.
Pero bueno, vamos a empezar con la unidad 17. El objeto, ustedes, porque creo que fueron en la otra comisión, ustedes prefieren, porque bueno, son poquitos, bolillero o que les podamos ir preguntando de distintas unidades. Obviamente que no les vamos a preguntar de todas, porque si no cada examen duraría 4 horas. Vamos a ir eso salteando, pero ¿qué preferencia tienen? Porque son 2, 4, 6, en esta comisión son 8, creo, los que van a dar. ¿Qué prefieren? Y personalmente a mí el bolillero no me molesta, no me genera ningún problema. Ajá. ¿Y el resto? A mí tampoco. A mí lo que me pareció el otro parcial, lo del bolillero estaba bueno porque te iban sacando las unidades antes de que te toque rendir y como que te ibas mentalizando lo que te podían preguntar, como que no te agarraban de, como, ¿me entendés? No sé si se entiende a lo que voy. Sí, sí, entiendo. Ponele, el que rinde primero, bueno, pero el que rendía segundo, primero le sorteaban las bolillas y ya se venía haciendo idea de, o si iba, claro, de cómo poder encarar el tema o de lo que como se iba a hablar. es como una suerte de capilla en el examen claro, libre. Claro, bueno, te pueden tocar unidades que te favorezcan o no, pero bueno, ya te venías haciendo la idea de lo que ibas a hablar. Está bien. Pero ¿Todos están de acuerdo? Yo no tengo problemas, como Son 8, ¿eh? No sé, los otros que veo acá. Tampoco. Vos tampoco, Alfonso, Ivana, los Cícero, veo la foto, Monroy también y Macarena Rinaldi, pero ni la foto, pero no sé si estarán, pero bueno, porque eso yo quedé en preguntarles a... Walter me dijo que él también era partidario de pasarlo por todo, pero bueno, Maxi me dijo yo los dejaría con bolillero, Alejandra Curi me dijo yo los dejaría con bolillero, así que si ustedes lo prefieren, a mí la verdad que me da exactamente lo mismo, porque además lo que tiene esta segunda parte es que no hay bolillas realmente feas, feas en el sentido de que de repente les toca la reforma del Código Civil, como pasaba en la primera parte, y bastante pesada esa bolilla como para encararla. Acá realmente son todas lindas las bolillas. Bueno, si lo prefieren no, por eso, así... como que no ¿Cómo? molesta porque todo está relacionado, entonces tal vez si lo hacemos de modo libre nos podemos llegar a explayar demasiado o irnos de las manos y el bolillero nos acota en hasta qué punto podemos desarrollar. Perfecto. Yo voy a hablar con la otra comisión en última instancia, pero sí, han sido los chicos de la otra. Pero bueno, me parece una buena... Yo justamente les había puesto que pensábamos que en una de esas era sin bolillero para que no quedaran limitados a las unidades, pero justamente me están diciendo que eso para ustedes es una ventaja, así que bueno, no habría problema al respecto. Bueno, empezamos. La unidad 17 es el objeto de la relación jurídica. Yo, chicos, les voy diciendo lo que a mí me resulta más importante a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que estudiar, se dan cuenta, porque no es que vamos a ver tema por tema de nuevo, si hay algún puntito, yo les voy diciendo lo que me parece más importante. El dinero, por ejemplo, dinero que inclusive alguna pregunta hicieron, el dinero y la moneda, el nominalismo, el valorismo, etcétera, etcétera. Ustedes tienen un libro que es normalmente con el que estudian, que es el de Rivera, que él le da mucha importancia a eso, porque Rivera, Julio César Rivera, además es comercialista, entonces es un tema que le encanta y la convertibilidad, etcétera, etcétera. Pero es un tema realmente, les digo, entre que ustedes conozcan, en parte general, la clasificación de las cosas y el dinero, es un tema de obligaciones y obligaciones dinerarias. Ustedes lo van a ver a eso en la segunda materia, en lo que antes era Civil 2 y ahora es teoría general de las obligaciones. Por eso yo les voy a ir marcando de cada uno de los puntos. No es que no lo tengan que leer, porque además tienen un libro que obviamente abarca todo, igual hasta mañana tienen un día precisamente para que hagan hincapié en otros temitas que me parece que son más importantes. Lo primero, sí, esto seguramente les vamos a preguntar, concepto de bienes y de cosas,
ustedes saben que el Código Civil mantuvo esa relación de género-especie entre bienes y cosas que ya tenía Vélez Arfiel apartándose del Código Civil francés. Y seguramente lo que les vamos a preguntar es clases de cosas, inmuebles, muebles, bueno, todas las clasificaciones que tienen, consumibles, no consumibles, fungibles, no fungibles, pero esto es un tema que ustedes pueden empezar a desarrollar, tengan en cuenta en materia fundamentalmente de cosas, muebles e inmuebles, que les podemos llegar, o les pueden llegar a preguntar, porque van a ser distintas mesas, las diferencias que tienen, además de las lógicas, físicas, las diferencias que tienen en cuanto a los modos de adquisición, la adquisición por prescripción, la posibilidad de adquirir por prescripción el dominio de cosas inmuebles y de cosas muebles. La ley aplicable no es ya un tema de, claramente este código lo remitió a los artículos finales, a las normas de derecho internacional privado, pero bueno, fundamentalmente lo que tienen que tener en cuenta, por si les preguntan, es cómo se adquiere el dominio de un inmueble, que es la adquisición de derechos reales. En última instancia, el dominio es un derecho real sobre inmuebles. ¿Qué se requiere? Título y modo. Título y modo. ¿El título cuál es? El acto jurídico que sirve de causa para la transmisión de ese derecho real. Está bien lo que decís vos, porque el acto jurídico es un título, pero desde el punto de vista formal, es el acto jurídico que le dio nacimiento, el título, que le dio nacimiento a esa adquisición. Bien, desde el punto de vista causal, el acto jurídico. Ahora, desde el punto de vista formal, ¿a qué le llamamos título? ¿En qué tipo de instrumento se tiene que otorgar? Se tiene que instrumentar, perdón. Ese acto jurídico que vos decís que normalmente para adquirir el dominio de un inmueble va a ser una compraventa. Puede ser una donación también, con más razón aún. Pero, ¿cuál es el título que exige la ley? ¿Qué les han dicho? ¿Y el modo? La entrega de la cosa, la tradición también se le dice. La tradición. Y bueno, ¿y el título? ¿De la escritura pública no les hablaron? Sí. No. De escritura pública obviamente que les deben haber hablado cuando hablaron de instrumentos. Pero cuando hablaron de cosas respecto a los modos de adquisición de las cosas, inmuebles, se requiere título, escritura pública, porque vos podés celebrar, como bien decís, el acto jurídico, compraventa, acto jurídico, el contrato de compraventa. Pero si lo instrumentás en un instrumento privado, o sea, los instrumentos privados, ¿se acuerdan que son aquellos que están firmados? Los instrumentos particulares firmados se llaman instrumentos privados. Como normalmente puede ocurrir con el boleto de compra-venta, no es un título apto para la transmisión del dominio de la cosa. Yo voy a tener con un boleto de compra-venta derecho a demandar la escrituración si la otra parte no cumple. Ojo con esto, chicos, porque es una pregunta, me extraña. ¿Quién les explicó cosas? Me extraña que no les hayan hablado de esta diferencia con los modos de adquisición, porque es la pregunta de cajón, ¿qué diferencia hay entre los modos de adquirir una cosa inmueble y una cosa mueble? Puede ser que yo no haya estado en la clase, no me acuerdo, sinceramente. Sí, pero no veo que ninguno responda ni que ninguno hable. Son muy poquitos, veo fotos, pero bueno, a vos y a ¿cómo es que se llama? Alfonso lo veo en vivo, y no lo dicen tampoco. Entonces, el título es la escritura pública, porque desde el punto de vista causal, como aquella causa origen, lo que da nacimiento al acto jurídico, obviamente que vamos a tener, como vos decís, el acto jurídico o el contrato, el acuerdo de voluntades
se ponen de acuerdo dos personas para decir, te vendo este inmueble por tal precio. Bien, pero desde el punto de vista formal, y fíjense, y anótenlo, artículo 1017 del Código Civil, se requiere para la transmisión en general de derechos, transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, la escritura pública. Y el modo es la tradición, la entrega de la cosa. Título y modo en materia de inmuebles. Para los muebles únicamente se requiere la tradición, salvo aquellos supuestos de cosas muebles registrales como los automotores, en la que la inscripción en el registro de propiedad automotor es constitutiva. Yo no puedo tener el título de un automotor si no está inscrita mi adquisición en el registro de propiedad automotor. Diferente a la inscripción en el registro de la propiedad inmueble que regula el artículo, a ver, 1893. La inscripción en el registro de propiedad inmueble es solamente de publicidad a terceros, meramente declarativa. ¿Se acuerdan? Creo que fue la clase pasada cuando vimos inoponibilidad, que era uno de los supuestos. La inscripción, acá está, 1893. Es un requisito de publicidad. No se vayan a equivocar con esto. Si les preguntan cuáles son los modos de adquisición, el modo de adquirir un inmueble, solo título y modo, escritura y tradición. No se requiere la inscripción en el registro de la propiedad. Yo le puedo adquirir el dominio de un inmueble instrumentando el acto jurídico en escritura pública, me dan la tradición y he adquirido, soy dueño de ese inmueble. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no inscribo la adquisición en el registro de propiedad? Que los terceros, el resto de la sociedad, no va a tomar noticia de esa transmisión y eventualmente, lo que les decía la semana pasada, los acreedores del vendedor pueden llegar a trabar un embargo, porque registralmente el cambio de titularidad no se ha publicitado. Pero ojo que no es requisito. El registro de la propiedad inmueble es declarativo. Justamente uno de los grandes debates que hubo, grandes discusiones cuando se reformó el Código Civil, este código, que empezó a regir en el 1 de agosto del año 2015, es que hubo, alguna parte de los redactores del código, entre ellos la doctora Hayton de Nolasco. Ustedes saben que la comisión redactora eran Kemelmacher de Carlucci, Hayton de Nolasco y Lorenzetti. Ella quería introducir el requisito, o sea, el registro de propiedad inmueble con carácter constitutivo, o sea, como es el de los automotores, que no se pudiera tener título de un inmueble sin esa inscripción, y por supuesto, estaban de todos lados, y finalmente quedó como venía siendo hasta ahora, porque por otro lado es una tradición registral. Nosotros en esto lo traemos del derecho español, y es una tradición registral que sea de oponibilidad a terceros, que les sirve también como ejemplo de uno de los supuestos de oponibilidad o inoponibilidad, si les llega a tocar esa ineficacia como tema. ¿Por qué les digo de oponibilidad? Porque si yo inscribo la transmisión en el registro, esa transmisión va a ser oponible, va a surtir efectos respecto a terceros. Si no la inscribo, esa transmisión de dominio, que es plenamente válida entre partes porque tienen escritura y hay tradición, es inoponible, no produce efectos respecto a terceros porque no se le dio la publicidad que exige la ley. Las clasificaciones, como les decía, fungibles, no consumibles, divisibles, frutos y productos. Acuérdense, chicos, de esto, creo que lo vimos, de lo que establece el artículo, déjenme ver porque estoy viendo bien con relación a las personas, el 230, ¿es? 233. Frutos y productos. El 233 es el que habla
de los frutos naturales, los industriales y los civiles. Pero en materia de frutos y productos, recuerden que también tienen que analizar los artículos 1030 y... ya les digo... 1009, en la parte de relaciones de poder, 1934 y 1935 del Código Civil, se los estoy verificando. Tengan el código a mano, si pueden. Acá está. 1934 les habla de frutos y mejoras, y ahí le dice, el 233 habla de cuáles son los frutos naturales, cuáles son los industriales y los civiles. Pero fíjense que el 34 les dice cuál es el fruto percibido, sea de cual la naturaleza que sea, natural, industrial o civil. Cuáles son los percibidos, cuáles los pendientes, y las clases de mejoras que tienen. Y el 1935, léanlo, yo no se los voy a exigir acá, y no creo que ninguno de los profesores lo haga, pero tiene un temita muy importante, que es la adquisición de los frutos, porque este artículo 1935 va a jugar después en el tema de las restituciones. Ustedes, ¿qué temas vieron donde, y lo vieron conmigo, donde puede haber lugar a la restitución de las cosas que mutuamente se hubieran entregado las partes que celebraron un contrato? ¿En qué situaciones? Cuando se declara nulo un acto. Muy bien, el efecto normal de la nulidad es precisamente la restitución. ¿Y en qué otro supuesto se puede dar lugar a las restituciones, que era otro supuesto de ineficacia que estuvimos viendo la semana pasada? Pero este era sobreviniente, era una ineficacia funcional y no estructural. ¿En qué? No te escuché. En la resolución también tenían restituciones. El régimen de restituciones se va a fundar en el artículo 1935, que sigue ese principio general que el poseedor de buena fe puede adquirir los frutos así percibidos, y en cambio el de mala fe los tiene que devolver. Pero ustedes, cuando en el programa les hablan de frutos y productos, relacionen entonces el 233 fundamentalmente con el 1934. Cosas dentro y fuera del comercio. ¿Qué encontraron, por ejemplo? ¿Qué dirían? ¿Cuándo una cosa está dentro o fuera del comercio? Cuando la transmisión es prohibida. Cuando la transmisión es prohibida, fuera del comercio. Prohibida, que si está prohibida va a ser por la ley, o depende de qué. Que sean del dominio. ¿Cómo? Que sean del dominio público. No, pero esos serían ejemplos, sí, son intransmisibles las cosas del dominio público del Estado. Bien, que tiene que ver con la clasificación de las cosas en relación a las personas, que es el último puntito de esta unidad. Pero hay supuestos en que determinadas cosas requieren una autorización previa para poder ser transmitidas. Si ustedes vieron, hay un supuesto típico, y es algo que está fuera del comercio. Mientras no se obtenga... porque ustedes saben que la inenajenabilidad, o sea, la imposibilidad de transmitir una cosa porque está fuera del comercio, puede ser absoluta o puede ser relativa. En los supuestos que bien dijiste de cosas del dominio público del Estado, la inenajenabilidad es absoluta. Porque tendríamos que hacer todo un proceso de desafectación. En principio es absoluta. Pero hay otros casos donde la inenajenabilidad es relativa, porque se trata de cosas que no necesariamente pertenecen al Estado. Estamos hablando de cosas de particulares y se requiere una autorización previa. ¿Qué les parece? ¿Qué estudiaron en esta primera parte? Los bienes adquiridos a título gratuito, ¿por quiénes? ¿Puede ser, profe, las partes renovables del cuerpo?
No, porque estamos hablando fuera del comercio, no cabe duda que están fuera del comercio. Yo les estoy hablando de cosas que están fuera del comercio por su inenajenabilidad relativa, pero porque dependen de una autorización para que se las pueda transmitir. ¿En qué parte ustedes hablaron, o sea, en qué tema recuerdan que escucharon una prohibición total para realizar actos jurídicos sobre bienes adquiridos a título gratuito? ¿En qué tema? De la primera parte, obviamente, pero está relacionado con esto. ¿Los bienes adquiridos a título gratuito por los emancipados por matrimonio son enajenables? Necesitan autorización judicial. Exactamente. No se pueden enajenar salvo que obtenga autorización judicial. El 28 habla de actos absolutamente prohibidos, o sea, que no se pueden realizar sobre bienes adquiridos a título gratuito, entre ellos donarlos, pero el 29 habla de la disposición, y claramente está hablando de la disposición a título oneroso, pero en principio no lo puede hacer el emancipado por matrimonio si no es con autorización judicial. ¿Qué otros bienes durante un periodo especial y también durante en la primera parte ustedes lo vieron? Sin autorización judicial durante un determinado periodo, que tiene un nombre especial, no se podían enajenar, salvo autorización judicial, porque si no generaba responsabilidad. Los bienes de las personas respecto a las cuales se había declarado que... ¿Incapaces? No. ¿Los que estaban inhabilitados? No, porque ahí son restricciones que obviamente necesitan para la validez del acto. Pero acá yo lo que les estoy diciendo es el supuesto, otro supuesto, donde los bienes no se pueden tocar salvo que se obtenga autorización judicial. ¿Se acuerdan los bienes del declarado presuntamente fallecido durante el periodo de prenotación? ¿Los pueden vender los herederos? No, era un principio, no. Como ocurre con los emancipados. No se puede vender, salvo que se requiera la enajenación para mantenerlos, para que se destruyan, o por cuestiones de extrema necesidad del heredero, que ha entrado en posesión de esos bienes durante el periodo de prenotación, pero siempre con autorización judicial. Fíjense ustedes cómo son cosas que están fuera del comercio porque dependen para su enajenación de una autorización que la propia ley establece y que la va a dar en ambos casos el juez. Y nada tiene que ver, que está bien el ejemplo, como vos decís, de las cosas del dominio público del Estado que son absolutamente inenajenables. Las cosas del dominio privado del Estado, ¿están fuera del comercio? Piensen, dominio privado del Estado, porque es clasificación de los bienes en relación a las personas. ¿Cuáles son los bienes del dominio privado? ¿Están afectados al uso y goce público y gratuito? No. ¿Ustedes se dan cuenta que el bien del dominio privado del Estado puede ser un inmueble en el cual está ubicada una escuela, por ejemplo? Dominio privado, con lo cual se pueden. La diferencia es que si el bien del dominio privado del Estado está afectado a un servicio público, primero habría que desafectarlo, o sea, en el ejemplo que les di, trasladar la escuela a otro lado para que luego el Estado pudiera vender libremente ese. Y se rigen normalmente. Por supuesto que hay normas implicadas del derecho administrativo en los bienes del dominio privado, pero esto tiene que ver con las personas, porque normalmente va a ser el Estado nacional, provincial o municipal, pero en cuanto a la validez de los actos jurídicos y a la adquisición de esos bienes que integran el dominio privado, se rige por el Código Civil
como cualquier otra adquisición. Obviamente yo les hablo de normas de carácter administrativo, porque para disponer de un bien del dominio privado del Estado, obviamente el Consejo Deliberante, en el caso de la municipalidad, le tiene que dar una autorización al intendente o al secretario del área de que se trate para que disponga de ese bien. Pero esto es por la índole, la aplicación de normas de derecho administrativo es por la índole de la persona que es titular de esos bienes. Ojo entonces con los bienes del dominio privado. ¿Las plazas son bienes del dominio público o privado? Público. Sin duda, las plazas, las calles, dominio público, ¿cómo se caracteriza? Por el uso y goce público y gratuito. Gratuito, está al alcance de todo el mundo. No quiere decir que eventualmente no se pueda cobrar una entrada para el acceso a algún lugar público, o el tema en las rutas, el peaje que se cobra, que realmente lo cobran las concesionarias, pero que teóricamente las mantienen, etcétera, etcétera. Chicos, de la unidad 18, el patrimonio, función de la noción, sí, unidad, necesidad, hagan especial hincapié, esto de los derechos patrimoniales ya lo habíamos visto en la primera parte cuando vimos la clasificación de los derechos subjetivos. Los derechos patrimoniales son los reales, creditorios, obligacionales o intelectuales, y los extrapatrimoniales, obviamente por eso no están contenidos acá. Allá hablábamos como derechos subjetivos extrapatrimoniales de los personalísimos y los derechos de familia. Pero ojo con esto, con las acciones integrativas del patrimonio. A ustedes les deben haber explicado todas las acciones que los acreedores tienen para agredir el patrimonio del deudor, porque les habrán hablado de ese principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. O sea, yo, acreedor, ¿cómo voy a cobrar mi crédito si mi deudor no me paga o no cumple su obligación, porque la obligación no necesariamente tiene que ser dineraria, o no cumple su obligación? ¿Cómo hago? Y bueno, voy a tener que ir contra su patrimonio para obligarlo, para constreñirlo a cumplir. No hay más que eso, una coerción sobre la conducta del deudor, coerción que la ley permite, obviamente, son medidas legales que la ley me da, para obligarlo a cumplir. Pero hay 3 acciones, que después 2 de ellas ustedes las van a ver ahí. Fíjense que acá les hablan de distintas clases de crédito. En esto les deben haber hablado de los acreedores quirografarios, los acreedores privilegiados y los acreedores con garantía real. El quirografario, que son los que cobran a prorrata, últimos de todos. Los privilegiados tienen una preferencia legal. El privilegio siempre está establecido por la ley para cobrar con prioridad respecto a otros acreedores, y los munidos de garantía real, que también van a cobrar primero. ¿Pero por qué? Porque ejecutan directamente la cosa. Es el acreedor hipotecario sobre un inmueble o el acreedor prendario sobre cosas muebles. Pero después, fíjense lo que dicen las acciones integrativas del patrimonio. ¿De qué hablaron con esto? Si les llegamos a preguntar las acciones integrativas del patrimonio, ustedes tienen que hablar de la acción de nulidad por simulación, de la declaración de inoponibilidad, que es la denominada en el código anterior, se llamaba la acción revocatoria o pauliana, la acción directa, y la acción directa no es tanto integrativa del patrimonio, porque me permiten en la tercerización de contratos ir directamente contra alguien con quien yo no tenía vínculo, pero la otra que sí es integrativa es la acción subrogatoria o indirecta. Ustedes esto lo vieron, ya les digo. ¿Se acuerdan más o menos cómo funciona cada una? ¿Se acuerdan que les hayan hablado? Le veo a Martina una cara como diciendo, esta mujer de qué está hablando. No, la profesora Gallo nos explicó la semana pasada estas acciones. Ajá. Porque las había nombrado y como que medio miramos con una cara y la volvió a repasar. ¿Por qué la semana pasada? Porque las repasamos. Las repasaron. Dijo que eran muy importantes. Sí. Entonces las repasamos la semana pasada. Está bien, perfecto.
Entonces, ustedes se acuerdan cómo funcionan cada una de ellas. ¿Por qué son integrativas? Porque en la acción de nulidad por simulación, obviamente, la acción de nulidad por simulación, solo ustedes ya vieron simulación. Si es una acción ejercida por acreedores, estamos partiendo de la base de que la simulación es, ¿de qué tipo? Dentro de las clases de simulación. ¿Directa? Para que la... ¿Cómo? ¿Directa? No. No. Para que la acción de nulidad por simulación la puedan ejercer los acreedores, ¿cómo tiene que ser la simulación? ¿Lícita o ilícita? Había dicho que era... ilícita. Ilícita. Si la simulación es lícita, no tienen acción los acreedores, porque no perjudica, no viola la ley ni perjudica derechos de terceros. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe, sobre simulación? Sí. Cuando es la acción de simulación entre las partes. Sí. Está bien cuando digo que es admisible cuando la simulación es lícita, pero si es ilícita, las partes no se pueden beneficiar del ejercicio de esa acción. Sí. Perfecto. Tal cual. En principio, porque si bien no lo establece como lo hacía el 959 del Código, pero la solución es la misma. Si la simulación es ilícita, las partes no tienen acción, no pueden iniciar la acción de nulidad, precisamente porque fue ilícita, porque quisieron violar la ley. Ustedes saben que en el acto simulado necesariamente hay acuerdo simulatorio. Ninguna de las partes del acto puede decir, ay, yo no me sabía. No. Porque si estamos otorgando un acto ficticio, efectuando una declaración de voluntad no real, claramente ambas partes estamos de acuerdo. Hay acuerdo simulatorio. Y por eso la ley, cuando es ilícita, les impide la acción. De la única manera que se la admite es si dejan sin efecto el acto y no tienen ningún tipo de beneficio con esa anulación. Pero en la medida, eso prácticamente no ocurre, porque tendría que ser que uno de los dos se arrepintiera de la insinceridad, de la mala fe con la que obraron, o sea que estamos hablando medio de algo bastante imposible, pero está bien exactamente lo que decís. Para que las partes puedan ejercer la acción de simulación, tiene que ser lícita. Les está vedada la acción de simulación ilícita. Y lo tienen acá. No pueden ejercer acción alguna el uno contra otro sobre la simulación, el 335, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación, el 335 del Código Civil. Pero ¿por qué hablamos de que es una acción integrativa? Porque el acreedor que inicia la acción de nulidad por simulación revela que el acto jurídico por el cual el deudor aparentemente se desprendió de sus bienes no era real y por ende ese bien sigue estando en el patrimonio del deudor. Por eso es una acción integrativa, revela que los bienes que aparentemente habían salido del patrimonio del deudor siguen estando y por eso todos los acreedores se ven beneficiados, pueden aprovechar porque todos ellos, para todos ellos queda revelado de que el acto era simulado. Obviamente que el acreedor que inicia una acción de nulidad por simulación, lo primero que va a hacer, que va a trabar un embargo sobre el bien del que se trate para tratar de cobrar. Primero, el embargo no es un privilegio, pero sí concede una preferencia en el cobro por el orden de inscripción sobre la cosa embargada. Y entonces, obviamente, si él inicia la acción de nulidad, demuestra que el acto era simulado, va a tratar de cobrar primero y no que se beneficien todos los demás sin haber hecho nada. La acción de declaración de inoponibilidad por fraude también se la llama, si bien es una acción ejecutiva, también se habla de acciones integrativas del patrimonio, pero ojo que acá es una acción integrativa del patrimonio del deudor únicamente, como les dije la semana pasada, para el acreedor que acciona, inicia la acción y obtiene una sentencia favorable. No basta, como dice el 3,
el 342, promover la acción, sino que tiene que obtener una sentencia favorable. Y en ese caso, el acto jurídico fraudulento le es inoponible. O sea, ¿qué quiere decir? Que no produce efectos frente a ese acreedor o frente a los acreedores que promovieron la acción y obtuvieron una sentencia que les dio la razón, calificando como fraudulento al acto jurídico. Ojo acá, que yo se los decía la semana pasada, la diferencia que existe entre una y otra, porque la acción de declaración de inoponibilidad no beneficia a todos los acreedores, sino únicamente al que accionó. Y no es por ello una acción de nulidad. La disimulación es una acción de nulidad. Después tienen la subrogatoria o indirecta. ¿Cómo funciona la acción subrogatoria? Déjenme buscarles para que lean el artículo. ¿Cómo funciona? ¿Qué les explicó Karina? Cuando el acreedor puede ejercer los derechos patrimoniales de su deudor, como que el acreedor toma el lugar del deudor. Exactamente. Y dijo que la acción directa también, que eran que como que tomaban el lugar del deudor, porque en la directa percibía lo que un tercero le debía a su deudor. ¿Puede ser? Sí. Déjame ver. ¿Saben qué? Estoy buscando. ¿Se acuerdan el artículo, chicos? De la acción subrogatoria y de la acción directa, porque están en la parte de obligaciones 730 y pico. No, ya está. Déjenme ver. ¿No es el 741? Acá está. Sí, porque son las acciones y garantía común de los acreedores. Fíjense ustedes que a partir del artículo 736 tienen la acción directa, 739, la acción subrogatoria y garantía de común de los acreedores. Fíjense que ahí les habla de los bienes excluidos de la garantía común, la prioridad del primer embargante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vimos sobre el embargo. Ojo que en la acción subrogatoria es donde exactamente funciona lo que vos dijiste. Se caracteriza con no es un principio, sino que es un aforismo en la acción subrogatoria. El deudor de mi deudor es mi deudor. O sea, yo te debo dinero a vos, a Martina, y a su vez vos le debes dinero, hablemos de una obligación dineraria, a Alfonso. Vos no vas a iniciar las acciones para mí, y esto es en cuanto a no iniciar las acciones de cobro de una suma de dinero, no iniciar la acción de indemnización de daños y perjuicios que pudieras tener contra mí, porque en el momento en que inicies la acción, tu acreedor, que es Alfonso, puede trabar embargo en el expediente sobre la suma que tengas a percibir. O, sin necesidad de una acción contra un tercero, no iniciás una sucesión, falleció, cualquier persona respecto a la cual vos seas un heredero, no iniciás la sucesión porque decís, en el momento en que inicio la sucesión, van a ver que hay bienes en esa sucesión y ¿qué van a hacer mis acreedores? Van a venir a trabar embargo sobre esos bienes. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer tu acreedor, que en el ejemplo que les di es Alfonso? Ocupa tu lugar ficticiamente y acciona, no lo hace por derecho propio, como pasa en la acción directa. Ojo con esto. Él no lo hace por derecho propio. Ejerce la acción de su deudor. Y entonces me demanda a mí, con quien no tiene vínculo alguno, porque la deuda, en el ejemplo primero, la deuda de dinero, yo la tengo con vos, él conmigo no tiene vínculo alguno, me demanda a mí, gestiona el cobro. Ustedes saben que en ese caso a vos sí te tienen que notificar, porque vos, y esto está establecido en el Código de Procedimientos, vos tenés que decir si vas a continuar la acción cuando te notifican y te intiman a manifestar si ya iniciaste la acción o si la vas a iniciar vos, según cuál sea tu conducta, que después quedarás el deudor subrogado, obviamente que es la participación de terceros en el proceso, y la sentencia, por supuesto, que le es oponible, pero él actúa
ocupando tu lugar. Por eso es que no le basta demandarme a mí, sino que también tiene que decir que vía acción subrogatoria, porque el expediente, ¿cómo se va a caratular? Cobro de dinero. Él lo que tiene que hacer es acreditar las dos cosas, que es tu acreedor y que vía acción subrogatoria me está demandando a mí. En cambio, si ustedes se fijan en la acción directa, es la que le compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio, que esta es otra diferencia, porque la acción subrogatoria o indirecta beneficia a todos los acreedores. ¿Por qué? Porque en el caso, en el ejemplo que dábamos, Alfonso hace ingresar bienes, el dinero es un bien, a tu patrimonio, al patrimonio de su deudor, de tal manera que todos los acreedores se ven beneficiados con esa acción. En cambio, con la acción directa, solo se ve beneficiado el que la inició. ¿Y por qué la ejerce por derecho propio? ¿Qué ejemplo de acción directa les dieron? ¿En qué supuestos se ve la acción directa, fundamentalmente? No, dijo ¿En la denominada o en los fenómenos de qué? No, lo único que dijo que debía ser un crédito exigible. Eso dijo. Sí, pero esos son requisitos. Te diría que de todas había una discusión con la acción subrogatoria, si tenían que ser exigibles, porque yo te diría que en definitiva, si el crédito no es exigible, supongamos porque es una obligación a plazo y todavía no se ha cumplido el plazo, no puedo hablar de incumplimiento del deudor. Pero más que esto, ¿en qué supuesto se aplica? Porque yo les dije, la acción subrogatoria o indirecta, cualquier tipo de acción puedo iniciar yo. Puedo iniciar una sucesión que mi acreedor no inicia, un juicio de daños y perjuicios, puedo iniciar un juicio de cobro de dinero, uno de consignación, lo que fuere, uno de nulidad. Mientras no sean acciones personalísimas, no voy a plantear la nulidad del matrimonio, ¿entienden? Vía acción subrogatoria. Pero cualquier tipo de acción. En cambio, la acción directa, ¿en qué supuesto? ¿Qué les dijo Karina? ¿O qué ejemplo les dio? No sé si habían dado en materia de subcontratos. De subcontratación. La acción directa, antes de su consagración legal, ahora en el código, ya doctrinariamente es más que el Máster de Carlucci tenía un artículo sobre la acción directa que era impresionante, fue una clase que dio acá en la Facultad de Derecho hace muchos años, pero se da en la subcontratación, porque el ejemplo típico es yo, en la locación de obra, por ejemplo, yo le encargo a un arquitecto la construcción de mi casa, y le digo que él se encargue de todo, y él lo que va a hacer es contratar a los gremios, al techista, al yesero, al gasista, al electricista, todos los gremios que están involucrados en la construcción de una casa. También tienen un esquema el deudor de mi deudor, porque yo, que soy el dueño de la obra, le tengo que pagar al arquitecto por sus tareas, sus honorarios profesionales, las tareas que... Pero a su vez, cuando él contrata, que normalmente tienen sus gremios con los que habitualmente trabajan, cuando él contrata, como les decía, al yesista, al electricista, al gasista, etcétera, etcétera, entre esas personas que desarrollan esos oficios y yo, dueño de la obra, no hay vínculo alguno. Pero entonces, la acción directa, ¿qué es lo que va a permitir? Que cuando el arquitecto no le pague al gasista, por ejemplo, ese gasista pueda venir contra mí, que soy el dueño de la obra, y con el que no tiene ningún tipo de vínculo, conmigo directamente no tiene ningún tipo de vínculo, pero va a accionar por derecho propio, o sea, él viene contra mí
porque yo sí tengo el vínculo con el arquitecto que lo contrató a él, ¿entienden? Y en su exclusivo beneficio. Él no viene a cobrarme toda la plata que yo le debo al arquitecto. Él me viene a cobrar el costo de la obra de gas. ¿Entienden la diferencia? Bueno. Esto seguramente alguna de las acciones integrativas, chicos, se las vamos a preguntar. Estoy anotando. Bueno. Y después, la vivienda, seguramente, esto es una gran incorporación que tuvo el Código Civil. En relación a la vivienda, ustedes saben que antes lo que existía era el tema de, en la ley 14.394, lo que se denominaba el bien de familia, que era una protección con determinados requisitos. Esto es mucho más amplio porque lo único que requiere es afectación a partir del artículo 244 del Código Civil. ¿Quiénes son los legitimados? La inscripción en el registro, todo eso es importante, pero la novedad más importante y que normalmente es lo que les vamos a preguntar, ustedes el régimen de vivienda lo tienen, a ver, en la unidad 18 es el último, vivienda protegida. Contabilidad y estados contables, por supuesto que no. Yo eso no lo pregunto, pero este artículo 248, no sé quién les explicó vivienda, pero fíjense, la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Subrogar, lo vieron ahora en la acción subrogatoria, indirecta o oblicua, subrogar es ponerse en el lugar de otro. La subrogación puede ser real cuando una cosa ocupa el lugar de otra, sustituye a otra, o puede ser personal o subjetiva cuando es una persona la que sustituye a otra en una relación jurídica. Acá estamos hablando, y así lo dice el artículo, de subrogación real, porque fíjense, yo he afectado al régimen de vivienda un inmueble, lo vendo y adquiero otro, me tengo que desprender del inmueble, no es que voy a afectar cada uno de los inmuebles que compre, lo vendo y adquiero otro, la afectación, o sea, la protección legal, se extiende al inmueble que adquirí. Pero no solo al inmueble que adquirí, sino al precio, porque puede ocurrir que yo venda el inmueble afectado y no consigo en lo inmediato algo con qué reemplazarlo. El precio está protegido. Y también lo está la indemnización. Fíjense que dice, o los importes que lo sustituyen en concepto de precio o indemnización. ¿Cuál sería el supuesto de un importe que es indemnización? Si con el inmueble afectado al régimen de vivienda del Código, ¿pasara qué? ¿De qué habla cuando habla de indemnización? Y en caso de haber algún incendio que afecte al inmueble. Por supuesto, se destruye, el seguro me paga la indemnización por incendio, ese dinero también está afectado. Entra en el lugar de la vivienda. ¿Y esto qué va a determinar? ¿Qué implica que un inmueble esté afectado al régimen de vivienda del Código? Que no puede ser agredido por los acreedores posteriores, de crédito posterior a esa afectación al régimen. Exactamente. Y hay algo que excepcionalmente sí puede ser embargado, no puede ser agredido, o sea, es inejecutable y es inembargable por todos los acreedores posteriores. Esto ya se sabe. Fíjense ustedes que las excepciones
las tienen acá. El efecto principal. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, excepto, esas son las excepciones. Porque, bueno, hay situaciones, si no yo, fíjense que les dice, obligaciones por expensas comunes. No puede ser que porque yo afecte un inmueble al sistema de protección legal, pretenda dejar de pagar las expensas posteriores, porque en ese caso el consorcio va a ser un acreedor posterior a la afectación. Entonces, con buen tino, la ley les está diciendo, ojo, los acreedores es oponible a los acreedores posteriores, pero no estos, los que tienen garantía sobre real sobre el inmueble, porque si no sería una forma de, obviamente, desligarnos, de no cumplir nuestras obligaciones. Y fundamental, uno de los supuestos que no entran, obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de los hijos menores de edad incapaces o restringidos en su capacidad. O sea que nadie puede afectar una vivienda al régimen de protección de la ley, pretendiendo de esa manera que las obligaciones alimentarias, las anteriores, por supuesto, y posteriores, no se les cobren. La única excepción a la inembargabilidad e inejecutabilidad, que es interesante también, fíjense, es la de los frutos. Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. ¿Qué supuesto sería este? Un inmueble afectado al régimen de vivienda, que como ustedes saben, la vivienda tiene que ser efectiva, porque es uno de los requisitos de protección. Pero el inmueble que produjera frutos, y esos frutos son embargables. Y aquella vivienda que puede llegar a estar alquilada, parcialmente alquilada, por lo que produce renta. Muy bien, muy bien. Parcial, esto se los explicaron bien. Parcialmente alquilada. Yo tengo un inmueble, está afectado al régimen de vivienda, y alquilo un cuarto o 2 cuartos, o alquilo el garage, porque bueno, de esa manera obtengo cosas. Esos frutos, porque ese alquiler es un fruto civil del inmueble, si no son necesarios para mi subsistencia, porque fíjense que es claro, el artículo para satisfacer necesidades de los beneficiarios, esos frutos sí serían embargables. Normalmente no lo van a hacer nunca, porque la realidad es que el que alquila una habitación o el garage de la casa, salvo que no tenga auto y no maneje, es porque realmente para meter un extraño en su casa es porque necesita para la subsistencia ese dinero. Bueno, después seguimos con teoría general de los actos jurídicos. Todo va a entrar, teoría general de los actos voluntarios, acuérdense los elementos internos de la voluntad, el 260, el discernimiento, la intención, la libertad, y se requiere además la exteriorización. Las causas optativas, acuérdense que en el 261 tienen causas optativas son las que afectan, las razones que afectan el discernimiento en el 261, acuérdense esta distinción, la persona que tiene una falta de una alteración mental o falta de razón mental suficiente en el momento del otorgamiento del acto, pero también lo de el discernimiento que se adquiere a los 10 años para los actos ilícitos y a los 13 para los actos lícitos. Las formas de manifestación de la voluntad, esto recuerden que es todo código a partir del artículo 262. El 261 únicamente les habla de las causas optativas del discernimiento. Saben que de la intención son el error y el dolo, y de la libertad es la fuerza o la simulación. Traten de acordarse, si les toca este tema, de decir qué es el discernimiento. Acuérdense, la aptitud para comprender las consecuencias de los actos jurídicos, la intención. ¿Sí? ¿Dijiste la simulación que obsta a la libertad? La fuerza
¿Ah, sí? ¿Simulación dije? No, Por violencia. por eso te preguntaba. No, me he equivocado porque es la violencia o intimidación. Y entonces dije, si dije simulación, no me cuenta. No, para nada. ¿Te puedo hacer No, una pregunta, profe? ¿Sí? Yo tengo en definición de acto lícito, que es Sí. un acto que no causa responsabilidad porque es causado en una fuerza irresistible. No, pero ¿por qué? Lo saqué de Rivera, por eso te preguntaba, porque como que medio confuso. Pero eso, cuando habla de violencia, dice eso. No, estoy hablando de acto lícito en la unidad 19. En principio, el acto lícito y el acto ilícito, lo único, digamos, el concepto más claro, el acto lícito es aquel que no viola la ley, y estoy hablando de la ley en sentido material, al ordenamiento jurídico en general, y el acto ilícito es el acto contrario a la ley. El tema que yo calculo que a esto se debe referir Rivera, hay actos lícitos que pueden provocar daño. ¿Entendés? Que es distinta. La licitud en general, la responsabilidad va a ser por los actos ilícitos. Hay actos lícitos que pueden provocar daño. Ahora, de ahí, y entonces generarían responsabilidad. Ahora, de ahí a que, si son provocados por una fuerza irresistible, no genera responsabilidad, lo cual no quiere decir que sea... le quite el carácter de ilicitud, sobre todo porque en el nuevo código la antijuridicidad, o sea, el obrar contrario a derecho, está calificado por el daño. El nuevo Código Civil te dice que es antijurídica, es el 1717, es antijurídica la conducta que provoca daño. Entonces, en tanto hay daño, yo te diría que no sé a qué se está refiriendo precisamente Rivera. Supongo que debe ser a esos supuestos. Déjame ver una cosita. 7. Sí, 1717. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Pero déjame buscarte el supuesto del daño resarcible del acto lícito. No sé si lo... Yo creo que cuando se está refiriendo a que si es obrado por una fuerza irresistible, se refiere a aquellos supuestos en que, por ejemplo, la persona tiene un ataque de epilepsia. ¿Te das cuenta? Va manejando, tiene un ataque de epilepsia y choca contra otro auto o daña eventualmente a una persona. Hay un acto dañoso, sin duda, porque se produjo un daño material, si es el caso del auto, o personal, si es que daña, lesiona a una persona. Pero lo que no hay es voluntariedad en ese acto, porque no actuó, porque ojo, que a diferencia del alcohol, que está absolutamente prohibido manejar con alcohol, no está prohibido manejar con epilepsia. O, supongamos, le da un infarto mientras va caminando. Es algo que no, caminando no, manejando, es algo que no depende de la voluntad del sujeto, y por eso va a estar, calculo yo que a eso se refiere Rivera, igual lo voy a buscar hoy y mañana en todo caso lo vemos, o te lo mando por WhatsApp, a ver qué es lo que quiere decir, y por eso yo supongo que dice que es el que no genera responsabilidad, porque simplemente decir que el acto lícito es aquel que no genera responsabilidad, te diría que hay desarrollos doctrinarios extensísimos de la responsabilidad del Estado
por el acto lícito. Cuando el acto lícito, el Estado, por ejemplo, y ha habido casos jurisprudenciales, tiene que construir una ruta, abrir una ruta, y se tiene que meter en tu campo, y por la apertura de la ruta, como puede ocurrir, puede generar que el agua no filtre o que se generen inundaciones, ese obrar lícito del Estado en cumplimiento de lo que son sus deberes, construir las rutas, puede provocar un daño. La extensión de la reparación va a ser diferente que si el acto fuera ilícito, o sea, con intención de provocar daño. Pero por eso te digo, esa enunciación así, de que el acto lícito es el que no genera responsabilidad, obviamente que en general, si yo celebro un acto jurídico u otorgo un acto jurídico, que por definición es el acto humano voluntario lícito, que tiene por fin inmediato provocar o generar consecuencias jurídicas, sí, obviamente que no voy a incurrir en responsabilidad civil. Pero fíjate vos que en la medida en que incumpla alguna de las obligaciones que asumí en ese acto jurídico lícito, por el incumplimiento, sí voy a incurrir en responsabilidad. Así que yo te diría que te quedes con la noción más sencilla de que el acto lícito es aquel que no es contrario al ordenamiento jurídico en general. Y les digo ordenamiento jurídico porque me parece más amplio que la ley. Nuestro ordenamiento jurídico no solo tiene la norma legal, sino fundamentalmente la norma constitucional, y los tratados siempre se tienen que acordar del artículo 1. Bueno, teoría de los actos voluntarios, cada uno de ellos, la intención, acuérdense, que dicen el discernimiento, en general les dicen el discernimiento aplicado a un caso concreto. La intención, como bien decía Salvat, es la concordancia. Para mí me gusta más, por supuesto, que si dicen, como dicen en los libros, el discernimiento aplicado a un caso concreto, pero a mí me parece mucho más claro la concordancia entre el fin querido, ese fin inmediato del 259, y el resultado obtenido. Eso es bárbaro, eso es intención, porque en el ejemplo, en todos los errores, si yo quise vender, y terminé donando, claramente no hay intención, no hay concordancia entre el fin querido, vender una cosa, si terminé donándola, o en el ejemplo que siempre les dicen, si quería comprar un candelabro de oro y terminé comprando al mismo precio uno de bronce, o hay un error en el sujeto, o hay dolo, me engañan para celebrar un acto jurídico. Entonces, yo creo... ¿Sí? ¿Está bien si digo que es el propósito de realizar un acto determinado? Sí, la intención sí, sí. Pero lo que pasa, el propósito, después tenés que explicar. Obviamente, cuando te pregunten cuáles son las causas optativas, que son el error y el dolo, es cómo desvían ese propósito. Porque lo que ocurre es que vos conseguís algo distinto. Cuando se ve afectada la intención, no hay una frustración total. Lo que ocurre es que lo que yo obtengo con el acto jurídico es distinto a lo que perseguía, a ese propósito perseguido. Pero no está mal de ninguna manera. ¿Y cómo es la definición que vos habías dicho? La concordancia entre el fin querido y el resultado obtenido. Pero chicos, por supuesto que el propósito que persiguen las partes, sin duda, está bien también, o el discernimiento aplicado a un caso concreto, como dice no sé cuál, si es Borda o cuál de los autores, también está bien. Ustedes escojan siempre la definición que les resulte o el concepto que les resulte más comprensible de acuerdo a lo que ustedes han estudiado. Bueno, la responsabilidad, esto lo vieron con Walter, pero acuérdense, yo esto se los expliqué a grosso modo, acuérdense siempre que para que haya responsabilidad civil, ustedes van a tener, y fíjense que está unificada en el Código Civil, a partir de los artículos, primero empieza con la función preventiva y punitiva de la responsabilidad, pero
ya les digo, en otras fuentes de las obligaciones a partir del artículo 1708, o sea, que empieza funciones de la responsabilidad. Pero ojo con esto, porque para que haya responsabilidad siempre van a tener que tener, ¿se acuerdan que les dije? Antijuridicidad, si bien ahora por el 1717 la antijuridicidad y el daño están, la antijuridicidad se verifica cuando hay daño, pero si no hay una conducta antijurídica contraria a la ley, en principio no va a haber responsabilidad. Y recuerden que tan antijurídico es cometer un acto ilícito civil, estoy hablando de acto ilícito civil, dañar a otro, atropellar o chocarle el auto a otra persona, como incumplir un deber contractual. También es antijurídico no pagar el alquiler, o no pagar el precio del contrato de compraventa que celebré, o no otorgar la escrituración si se trata de la otra parte. ¿Entienden? Por eso está unificada la responsabilidad contractual y la que no deriva de una obligación contractual en el nuevo Código Civil y Comercial. Pero entonces, primero, una conducta antijurídica. Segundo, tiene que haber daño. En derecho civil, si no hay daño, no hay responsabilidad. ¿Se acuerdan el ejemplo, creo, cuando yo se los expliqué, que les dije, paso el semáforo en rojo? ¿La conducta es antijurídica? Sí. Pero no atropellé a nadie, no va a haber responsabilidad civil. Me van a cobrar una multa si me ven. ¿Entienden? Pero sin daño en responsabilidad no hay responsabilidad civil, a diferencia de los delitos penales, que se admite la tentativa en algunas figuras penales, no existe. No hay daño, no hay responsabilidad. Tercero, una conducta antijurídica, el daño. Tiene que haber lo que se denomina autoría o imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Que me puedan atribuir las consecuencias de mi conducta. ¿Y cuándo voy a ser imputable? Que lo acabamos de ver en la otra unidad. ¿Cuándo voy a ser imputable? O sea, ¿cuándo me va a ser atribuible las consecuencias de mi conducta? Cuando obre con qué. En esta misma unidad, lo acabamos de ver. Cuando obre con discernimiento, intención y libertad. Cuando obre voluntariamente. Porque el obrar involuntario, como decíamos hace un rato, ese no va a generar responsabilidad. Pero fíjense ustedes que, no obstante, tienen el 1000. Ya les digo, porque esto es responsabilidad civil, el obrar involuntario está en el 1750, el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad y remite al 1742, la atenuación de la responsabilidad. Ojo con esto, chicos. Imputabilidad, antijuridicidad, daño. Imputabilidad o autoría. Tengo que obrar voluntariamente para que se me puedan atribuir las consecuencias de ese acto. Porque si soy una persona que obró sin discernimiento, no comprendo las consecuencias de mi obrar y por lo tanto no voy a ser imputable. Si lo soy, actué voluntariamente, voy a responder en orden a un factor de atribución subjetivo u objetivo. Subjetivos siempre son el dolo y la culpa, porque en el dolo hay intención de causar daño, en la culpa hay negligencia, impericia, que me llevan a causar el daño, pero no quise causarlo, o los factores objetivos de atribución, que no los quiero confundir ahora con esto, porque lo van a ver también cuando estudien esta materia, que es responsabilidad por daños. Si se dan todos esos elementos, la antijuridicidad, el daño, la autoría o imputabilidad, en orden a algún factor subjetivo u objetivo de atribución, ahí vamos a ser responsables civilmente. Pero bueno, no sé qué habrán leído con Walter, pero recuerden esto que les dije. De los actos jurídicos, también les puede llegar a tocar, chicos,
cualquiera. El sujeto, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir el sujeto? ¿Qué es el sujeto? El objeto, ¿qué es el objeto? ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir? La causa, recuerden las distintas clases de causas, que esto, si ustedes se fijan, pueden tranquilamente ir, leer el Código Civil. El objeto lo tienen 279, 281 y 282, la causa. No van a tener ningún problema con algunos temas si conocen bien el Código Civil. Después les dice modalidades, cuáles son las modalidades de los actos jurídicos. Esto también no sé quién me dijo, creo que Karina era o Maxi, que lo había explicado. Las modalidades son la condición, el plazo y el cargo. Normalmente los actos jurídicos son puros y simples, pero a veces tienen actos modales. Acuérdense la diferencia, la condición, es aquella modalidad por la cual se supedita el nacimiento o la eficacia de un acto jurídico al cumplimiento, al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. Y esa es la diferencia con el plazo, donde la exigibilidad del acto justamente está diferida al acaecimiento de un hecho futuro, pero cierto. Recuérdense el ejemplo que les di la clase pasada, si les preguntan, le dan este ejemplo de te voy a comprar la casa cuando muera mi abuela. Si les preguntan si eso es condición o plazo, recuerden lo que les dije hasta el cansancio, plazo, porque la muerte es algún hecho que fatalmente se va a producir. Lo que pasa es que no sabemos cuándo se va a producir. Pero es plazo, no digan condición, por más que esté formulado así, cuando se muera mi abuela. Y el cargo es la obligación accesoria y excepcional que se le impone al adquirente de un derecho mediante un acto jurídico. Después cada una de las particularidades que pueden tener cada uno de ellos, eso bueno, ya depende de lo que ustedes hayan estudiado. Acuérdense de la causa, lo que les dije, porque creo que me lo preguntaron en esta comisión, que no habían llegado a darlo, pero bueno, la causa fuente, la causa fin y la causa motivo, o yo prefiero la causa fin objetiva y la causa fin subjetiva. Acuérdense la diferencia de causa fin objetiva, es la causa tipificante del acto jurídico, la que se presenta en todos los actos de la misma especie. ¿Se acuerdan que yo les dije que la causa fin objetiva, por ejemplo, en el contrato de compraventa, siempre van a encontrar en la compraventa de un inmueble, de una cosa mueble, de un celular, de un vaso, de un libro, siempre van a encontrar a alguien que entrega una cosa y otro que paga un precio por esa cosa. Esa es la causa fin objetiva. La causa fin subjetiva o los motivos que llevan a contratar son esencialmente variables y van a diferir en cada acto jurídico. Yo puedo comprar, les decía, un inmueble para vivir, para que viva mi hijo, para revenderlo, para alquilarlo, para donarlo, arreglarlo y venderlo a mayor precio, etcétera, etcétera, etcétera. Las causas fin subjetivas pueden ser infinitas y en cada acto de la misma especie, o sea, en cada compraventa, ser diferentes. En cambio, la causa fin objetiva es tipificante y se da en la compraventa, en la donación, en toda donación de cualquier tipo de cosas van a encontrar a alguien que entrega el dominio de una cosa y no recibe nada a cambio en la donación, salvo alguna donación con cargo que el otro tiene una obligación accesoria, pero recibe la cosa sin contraprestación alguna. Esa es la causa fin objetiva. La del error, lo vamos a ver y ténganlo o tengan en cuenta, la del error es la causa fin subjetiva que el artículo 281 del Código Civil, cuando habla de causa, les dice que integra la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto, en forma expresa o tácitamente. Cuando la causa fin subjetiva es elemento del acto jurídico, o para ser elemento del acto jurídico tiene que estar exteriorizada, hecha saber a la otra parte. Recuerden en la clase, cuando me preguntaron por el tema de causa, que les desarrollara un poquito, que les di el ejemplo de Albaladejo, el que va a comprar el edificio, el departamento de al lado, bueno, que era un ejemplo de doctrina española.
Causa. Y la tercera clase de causa, la causa fuente, o sea, la que da nacimiento al acto jurídico. Así como los actos jurídicos son la causa fuente de las relaciones jurídicas, las que dan origen, los que dan origen a las relaciones jurídicas, la causa fuente del acto jurídico siempre va a estar en la voluntad. El acuerdo de voluntades, si se trata de un acto jurídico bilateral, el acuerdo de voluntades o la voluntad del otorgante si se trata de un acto jurídico unilateral. ¿Cuál es la causa origen? La causa fuente de un testamento, la voluntad del testador. Decide otorgar un testamento. ¿Cuál es la causa fuente de un contrato de compraventa? El acuerdo de voluntades de las partes. Yo decido vender algo, hago la oferta, el otro la acepta y acepta pagar el precio que pido. Nos ponemos de acuerdo. Acuerdo de voluntades. ¿Podrías repetir lo de cargo? ¿La modalidad? Es la obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de un derecho. ¿Por qué te digo al adquirente de un derecho? Porque fíjate que la aplicación típica del cargo como modalidad es en el contrato de donación. Es un contrato, como acto jurídico, esto ya se los he explicado, como todos los contratos, es bilateral, o sea, el donante ofrece donar la cosa y el donatario acepta. Ahora, como contrato es unilateral porque las únicas obligaciones están a cargo del donante, que es entregar la cosa, pero le puede imponer una obligación accesoria y excepcional al adquirente del derecho de dominio, en este caso, sobre ese inmueble, y es que por 2 años no lo venda, o que le dé un destino de, no sé, comedor infantil, o etcétera, etcétera, etcétera. Que después viene todo el tema del incumplimiento del cargo y la posibilidad de revocar las donaciones por incumplimiento de los cargos. A ver. Ya se nos fue. Bueno, chicos, forma después, clasificación de los actos jurídicos, forma, recuerden, la forma esencial que como elemento del acto jurídico es la manifestación de voluntad. Bueno, y acá no sé cómo hago porque instrumentos, clasificación de los instrumentos, fíjense en esto, en clasificación de las formas, por supuesto que tienen que estudiar los requisitos de los instrumentos públicos y de los instrumentos privados, pero en materia de formas, recuerden la clasificación de los actos en cuanto a sus formas en solemnes, de solemnidad absoluta o de solemnidad relativa. Los actos pueden ser formales o no formales. No formales, las partes lo pueden otorgar de la manera que mejor consideren, mejor les convenga. Ahora, cuando son formales, pueden ser formales solemnes o formales ad probationem. Ad probationem, como su nombre lo indica, esto normalmente, chicos, se les va a preguntar. Ad probationem, como el nombre lo indica, es aquellos supuestos en que yo no sé, no puedo, porque me haría entrar a los de la otra comisión para que esto fuera común, lo que falta, no sé cómo hacerlo. Bueno, porque a ellos les tengo que empezar a hablar de la primera parte y a ustedes me falta mucho de esto, bueno, no llegamos, no sé en qué me extendí tanto. Bueno, pero acuérdense porque esto es importante. Lo de approbationem, que simplemente no es una condición de validez de los actos jurídicos, sino que la forma está establecida para la prueba del contrato, porque siempre la prueba obviamente va a darse en un momento posterior al del otorgamiento. Me tengo que ir, bueno, todos con bolillero, perfecto. En cambio, solemnes
cuando la forma está establecida en forma solemne por la ley, la omisión de la forma implica que el acto jurídico, el no cumplimiento de la forma que exige la ley, trae aparejada la nulidad del acto. Pero la diferencia es que cuando la forma es solemne, absoluta, el incumplimiento de la forma determina que el acto no cumpla, no surta ningún tipo de efectos. Y el típico ejemplo es el del 1592, la donación de inmuebles, que no se hace en escritura pública. Si la donación de inmuebles no se hace en escritura pública, no tiene ningún efecto. Es nulo, de nulidad absoluta. Déjenme ver, corroborarlo. 1500. No. Fiador. Donación. Me estoy confundiendo con la donación. 1572. Déjenme ver una cosa. Sí, acá. Perdón, no 1592, 1552. La donación. Y en cambio, los actos formales de solemnidad relativa son todos los del 1117, no, 1018, déjenme ver. Acá está, 1017 y 1018 del Código Civil. Cuando les dice que debe ser otorgado por escritura pública una serie de contratos. ¿Qué ocurre si, entre ellos, por ejemplo, la transmisión de derechos reales por inmuebles? ¿Qué ocurre cuando la solemnidad es relativa? Si no se cumple con la forma establecida por la ley, en este supuesto no se cumple con la escritura pública, ¿qué va a ocurrir? El acto va a ser inválido, no va a cumplir sus efectos propios, aquellos perseguidos de acuerdo al 259 como fin inmediato, pero pueden surtir otros efectos, tienen valor, sirven como contratos en que las partes se obligan a otorgar la forma requerida por la ley. El típico ejemplo del boleto de compraventa, y por eso fíjense qué es lo que les dice el artículo 1018 del Código, que lo tienen que relacionar con el 285 en materia de formas, en la parte general, y con el 969 en materia de contratos, que dice exactamente lo mismo. El 969, contratos formales. Es el típico ejemplo de la compraventa de inmuebles otorgada en un instrumento privado, lo que comúnmente se conoce como boleto de compraventa. Ese instrumento privado no es apto, no es idóneo para transmitir el dominio porque se requiere la escritura pública, pero me sirve como un contrato donde yo le puedo exigir a la otra el cumplimiento de la forma legal. Voy a poder iniciar con ese boleto un juicio de escrituración. Y así obtener la forma que la ley exige. Esto, la clasificación de los actos jurídicos en formales, no formales, y los formales, solemnes y aprobaciones, ni la solemnidad absoluta o relativa, ténganlo en cuenta, chicos. Que acá está, solemnes, no solemnes, formales, Bueno, después de instrumentos públicos, fundamentalmente los requisitos de validez, los que hacen al oficial público y los que hacen al instrumento en sí, y estudien bien, chicos, la redargución de falsedad. ¿Cuándo hay que redarguir de falso un instrumento? Fíjense el artículo 296 del Código, cuando les habla de eficacia probatoria. Si yo trato eficacia probatoria, los instrumentos públicos ustedes saben que tienen eficacia probatoria entre partes y respecto a terceros, lo que se denomina erga omnes. Ahora, eso quiere decir que, sí, ¿qué me preguntas? ¿No levantaste la mano, Martina? ¿Eso quiere decir que no se puede impugnar nunca un instrumento público? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que los modos de impugnación voy a tener que distinguir, porque me van a rechazar la acción, sino según lo que yo quiera impugnar o atacar. Porque si se trata de
hechos cumplidos o pasados ante la presencia del escribano público o del oficial público en general, yo tengo que redarguir de falsedad. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que cuando el escribano dijo, me constituí en el domicilio de Susana San Martín, no vino a mi domicilio, lo que estoy diciendo es que ha incurrido en falsedad, que está mintiendo ese escribano. ¿Entienden? De la misma manera que si dice, el comprador le pagó por ante mí de lo que doy fe. O sea, está diciendo, el comprador le pagó el precio al vendedor delante mío, y yo después, vendedor, digo, no, a mí nadie me pagó nada en el acto escriturario, tengo que redarguir de falsedad. Sobre todas las otras cuestiones, fíjense, el inciso 296, inciso A, habla en cuanto que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso. Pero en cuanto al contenido de las declaraciones, hasta, y etcétera, 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 el inciso B, hasta que se produzca prueba en contrario. En el ejemplo que les di, que siempre les digo lo mismo, es muy diferente que el oficial público, supongamos una escritura de compraventa de un inmueble, es muy diferente que el escribano diga, el comprador le pagó por ante mí, porque está diciendo, vi que le pagó, a que diga, las partes me manifiestan que el precio fue pagado con anterioridad a este acto. Porque ahí de lo que está dando fe es de que las partes le dicen que el precio fue pagado con anterioridad. ¿Entienden la diferencia? Ahí no hay por qué redarguir de falsedad. Basta la mera prueba en contrario. Es lo que ocurre normalmente con las simulaciones. Si la compraventa que está instrumentando es simulada, el escribano público que otorga la escritura puede desconocerlo, porque el acuerdo simulatorio está entre las partes, a veces lo sabe el escribano, pero puede desconocerlo absolutamente. Si esa compraventa instrumentada, acuérdense el instrumento continente, el acto jurídico contenido. Si esa compraventa instrumentada yo después la quiero impugnar por simulación, simplemente inicio el juicio de nulidad por simulación y va a bastar la prueba en contrario de que no es real lo que le dijimos al escribano, sin necesidad de redarguir de falsedad. Ojo con esto, porque las formas de impugnar los instrumentos públicos normalmente es uno de los errores que cometen todos los abogados. Bueno, y de los instrumentos privados también, el tema del requisito, los requisitos de la firma, lo que es la fecha cierta, la fuerza probatoria del instrumento privado. ¿Cuándo un instrumento privado tiene la misma eficacia probatoria que un instrumento público? ¿Qué les parece? La firma es auténtica, la firma con la que suscribe el instrumento es reconocida por el presunto autor. Exactamente, con el reconocimiento de firma, pero además el reconocimiento de firma implica el reconocimiento del contenido del instrumento. Por lo tanto, entre partes, plena validez, pero para que tenga la misma eficacia probatoria que un instrumento público. ¿Qué se requeriría además? Frente a terceros, que adquiera... ¿Fecha cierta? Exactamente, fecha cierta. Porque ustedes fíjense que un instrumento público tiene eficacia, les dije, erga omnes, entre partes y respecto a terceros. Entonces, el instrumento privado reconocido y que adquirió fecha cierta tiene la misma eficacia, no es un instrumento público, tiene la misma eficacia que el instrumento público. Fíjense. El 314, el instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido. Si además tiene fecha cierta, tiene la misma eficacia probatoria que el instrumento público. La fuerza probatoria de los instrumentos privados, el reconocimiento de la firma, efectos entre las partes y respecto a terceros, fíjense la unidad 24, el último punto. Bueno, los vicios, chicos, les puede tocar
según la bolilla que les toque, porque como ustedes dijeron por bolillero, de repente si les toca la 25 va a ser ignorancia, error. Fíjense que en el error, esto no es, ¿cómo es que se llama? Casual, pero uno de los supuestos de lo que vos me decías, Martina, el error como vicio, en el 267 están los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente al acto jurídico. Esto coincide totalmente con lo que dice el 281, con lo que les acabo de decir de la causa fin subjetiva o causa motivo, que tiene que estar exteriorizada, incorporada, ser conocida por la otra parte para que sea elemento. Y ahí tenés la enunciación en el 267 de cuáles son todas las circunstancias sobre las que puede recaer el error para que traiga aparejada la nulidad del acto. Dolo, violencia, prescripción de las acciones por vicios de la voluntad, ahí tienen que ver el artículo 2562, son acciones de nulidad relativa, o sea que 2 años, pero en el 2563, inciso A, esto ya se los deben haber explicado, se los dije yo, cuando se los expliqué, es a partir de qué momento empiezan a correr los 2 años. La lesión, lo mismo, se las expliqué yo, acuérdense en la lesión siempre los 2 elementos subjetivos y el elemento objetivo. Los 2 elementos subjetivos, primero la explotación o aprovechamiento en el lesionante, ese es fundamental, el que tipifica la lesión, y la necesidad de debilidad psíquica o inexperiencia de la parte lesionada, y la desproporción de las prestaciones es el elemento objetivo. Las 2 acciones, la de nulidad o la de reajuste, que la de nulidad se transforma en acción de reajuste si es ofrecido al contestar la demanda. Simulación, también, seguramente les vamos a preguntar la acción de simulación, ¿qué es la simulación? Las clases de simulación, pero acción de simulación ejercida entre partes, que era muy bien lo que decías hoy, si es ilícita no pueden, o ejercidas por terceros, que no me acuerdo cuál de los ayudantes es que siempre les pregunta cuando la acción de simulación es ejercida por terceros, cuál es la prueba fundamental, y normalmente es la prueba de presunciones, lo dice el Código Civil. Simulación por terceros, legitimación pasiva cuando es ilícita, prueba, presunciones. El programa, ayúdense con el programa porque les va diciendo todo. El fraude, lo mismo, la acción revocatoria o pauliana, el acto de fraude a los acreedores de la quiebra, eso no se los vamos a presentar. Acuérdense los requisitos, que el acto jurídico, el crédito del acreedor sea de fecha anterior. En el fraude tiene requisitos, tiene que causar un perjuicio importante y debe provocar o agravar la insolvencia del deudor y a quienes aprovecha, etcétera, etcétera. Y bueno, después vimos nulidades, que esto lo vieron conmigo, las ineficacias estructurales, las funcionales, las diferencias, pero así a grosso modo de concepto entre revocación, rescisión, resolución, y después nulidades, tienen que saber qué es nulidad, las 2 clasificaciones, y esto bien chicos, porque sí o sí, nulidad absoluta, nulidad relativa, nulidad total y nulidad parcial, pero fundamentalmente con el código les alcanza, no van a tener ningún tipo de problema, el 386, el 387, pero sepan bien nulidad absoluta y nulidad relativa. Acá lo tienen. 387 y 388, perdón, las diferencias. Y después efectos de la nulidad entre partes, que es el 390, y con respecto a terceros, que es el 392. Fundamental, efectos de la nulidad. Acá sí tienen que leer el libro. El 392 es el que reemplaza al 1051, un artículo famoso del Código Civil de Vélez, pero bueno, esto lo tienen que leer. Y después lo que tienen que saber en la otra unidad, en la última, la diferencia entre prescripción y caducidad, pero de prescripción fundamentalmente, ¿qué diferencias hay entre interrupción, las clases de prescripción, que es la liberatoria y la adquisitiva o usucapión, pero fundamentalmente qué diferencias hay entre interrupción y suspensión, qué causales, o sea, qué causas hay de interrupción o suspensión de la prescripción. Ya empieza la otra. ¿Las causas dónde las podemos encontrar? Están en el libro, y si no, ya te las doy. Las tenés que sacar
del código es la demanda, ya te lo digo, a partir del 2539. Tenés suspensión por interpelación fehaciente, suspensión por pedido de mediación y la interrupción por reconocimiento de la obligación, por petición judicial que era de la demanda o por solicitud de arbitraje. Artículos 25, 45, 46 y 48. Pero en el libro están las causales. Bueno, chicos, mañana nos vemos con bolilleros. Que les vaya bien, quédense tranquilos, saben que es opcional, preparar o no el tema. Así que, bueno, de acuerdo a lo que les resulte más cómodo, me voy a ir apurando porque con ustedes me quedé medio corto para terminar con la otra comisión. Bueno, y les deseo muy buena suerte. Han sido buenos alumnos siempre, así que yo calculo que les va a ir muy bien. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. No me pasaron todavía, les voy a pasar yo el ID del aula virtual. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.